Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Sinner. Les hablo desde San Juan, Argentina. Y hoy tengo el honor y la alegría de participar de este semillero de hermenéutica y padres de la Iglesia de la Pontificia Universidad Javeriana, organizado por el profesor Orlando Solano Pinzón, a quien conozco desde hace ya varios años y a quien agradezco mucho esta gentil invitación. A modo de presentación, decirles que soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Católica de Cuyo, y además cumplo funciones desde el año 2019 hasta el 2023 como presidenta de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, que nuclea a los estudiosos en este hermosísimo campo de los estudios patrísticos de todo el mundo. Digo esto porque realmente es muy importante para la AIEP o Asociación Internacional de Estudios Patrísticos este tipo de iniciativas como el semillero de hermenéutica y padres de la Iglesia, ya que es una forma de invitar a los jóvenes a investigar, a estudiar y a nutrirse de estos autores maravillosos como fueron los padres de la Iglesia y los autores en general de los primeros siglos de nuestra era. Hoy voy a hablarles de Orígenes de Alejandría, a quien aprecio con toda mi alma y a quien dediqué mi vida para estudiar y profundizar. El tema que he elegido en esta ocasión ha sido el siguiente: cómo leer el comentario al Evangelio de Juan de Orígenes en los albores del siglo XXI, un debate abierto en los estudios patrísticos. ¿Por qué elegí hoy este tema? Porque en realidad es la síntesis, si se quiere, o parte de la síntesis y de las conclusiones a las que llegué luego de traducir el comentario al Evangelio de Juan de Orígenes durante largos 10 años. Esta traducción ha aparecido en la Biblioteca Patrística de la editorial Ciudad Nueva y sin duda ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. Y por esta razón considero que es necesario intentar sacar algunas conclusiones acerca de cómo leer a un texto por demás desafiante como es el comentario del Evangelio de Juan, y cómo leer a un autor también muy, como diría Henry Crucell, controvertido, como fue Orígenes. Yo en vez de controvertido digo comprometido en los albores del siglo XXI. Dicho esto, voy a empezar con la presentación de mi tema. En algunos casos voy a ir presentando algunos textos para que ustedes puedan ir leyéndolos más pausadamente. El objetivo de esta presentación, de esta comunicación, busca alcanzar, utilizando una expresión acuñada por Gadamer, una suerte de conciencia hermenéutica contemporánea con respecto a las posibilidades de lectura e interpretación de un texto por demás complejo, el comentario al Evangelio de Juan de Orígenes. Esta conciencia hermenéutica, por supuesto, no puede estar clausurada a una última opinión, y es por eso que comenzaremos diciendo que esta cuestión constituye un debate abierto, tanto en los estudios patrísticos en general como en los estudios origenistas en particular. Por otra parte, organizar este estado de conciencia hermenéutica tiene algo de audacia, ya que las dificultades que implica leer este texto son tantas que sería imposible presentarlas en esta breve comunicación.
Sin embargo, y a pesar de todas estas dificultades y también, ¿por qué no?, posibilidades hermenéuticas, consideramos que es una tarea indispensable para todo aquel que desea ingresar a esta obra con un serio espíritu de investigación, que es lo que sé que hacen en este semillero. También quisiéramos añadir que esta diversidad de interpretaciones dadas a través de los siglos no impide la existencia de un núcleo objetivo de sabiduría que trasciende el tiempo y las circunstancias y que se hace manifiesto a todo aquel que se acerca a la obra del alejandrino con pureza de corazón y de mente. Pero es indudable que tanto la distancia histórica que nos separa de Orígenes como las controversias que sus obras siempre generaron, requieren al menos que se visibilicen los criterios de lectura desde los cuales es posible acceder a esta obra. Es decir, hay un núcleo objetivo y al mismo tiempo hay una serie de interpretaciones posibles que hay que sacar a la luz. Por esta razón, nuestra comunicación busca diseñar una especie de hoja de ruta que permite enumerar y clarificar algunas de estas posibilidades de contextualización. Y en ese sentido pensamos que la organización de esta conciencia hermenéutica representa un verdadero desafío para los estudios patrísticos. Esto es así por dos razones. Podríamos buscar otras, pero en esta ocasión vamos a hablar de dos razones. En primer lugar, porque el texto que subyace al comentario del Evangelio de Juan es ni más ni menos el enigmático, maravilloso Evangelio de Juan, texto del cual el reconocido especialista en temas juaninos, Raymond Brown, afirmara que debe ser considerado como el texto más audaz del Nuevo Testamento. En segundo lugar, por un lado, porque el texto que subyace es el Evangelio de Juan. En segundo lugar, porque Orígenes es sin duda uno de los teólogos más controvertidos de Occidente, y los juicios que se hicieron acerca de su obra fueron y siguen siendo muy diversos. Teniendo en cuenta estos dos ejes, el Evangelio de Juan que subyace y la figura controvertida de Orígenes, nuestra ponencia se organizará de la siguiente forma: A, Orígenes y el texto del Evangelio de Juan, y B, la teología de Orígenes y las doctrinas de la preexistencia y la apocatástasis, que sin duda fueron las que más condenas recibieron y las más controvertidas. Comencemos entonces con Orígenes y el texto del Evangelio de Juan. En general, la mayoría de los especialistas contemporáneos han sostenido que la posición de Orígenes en contra de las afirmaciones de Heraclión ha dependido exclusivamente de las líneas filosóficas, teológicas y místicas en las que el maestro alejandrino apoyaba su doctrina. Recordemos que Orígenes escribe este texto del comentario al Evangelio de Juan como una respuesta al comentario que ya había hecho el gnóstico valentiniano Heraclión. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. E incluso la posición de Heraclión con respecto al Evangelio de Juan fue conservada gracias a los fragmentos que Orígenes citó en su comentario. Entonces, en general, todos sostuvieron, la mayoría de los especialistas, que las diferencias entre Heraclión y Orígenes eran diferencias de líneas filosóficas, teológicas y místicas, sin desmerecer para nada esta línea de investigación, especialmente en los estudios origenistas. A lo largo del trabajo de traducción del comentario al Evangelio de Juan, pude constatar otro factor decisivo para obtener una visión clara del problema. Nos referimos específicamente a la existencia de diferentes manuscritos desde los cuales tanto Heraclión como Orígenes leían y hacían sus exégesis del Evangelio de Juan, es decir, existencia de diferentes manuscritos del Evangelio de Juan. En efecto, en varios de los libros del comentario, Orígenes no se sorprende en absoluto acerca de la existencia de variantes textuales y de la consecuente necesidad del estudio detallado de las mismas. Sin embargo, y esto es interesante, la investigación contemporánea
pareció olvidarse de este dato tan obvio y centró el problema solo en las discusiones filosóficas y teológicas. Nuevamente, y a casi 2000 años de la vida del gran alejandrino, nos vemos en la necesidad de volver al estudio pormenorizado de los manuscritos, de los diferentes manuscritos del Evangelio de Juan, para poder así comprender los problemas desde todas sus perspectivas. Solo a modo de ejemplo, podemos citar la siguiente variante textual, tal como el mismo Orígenes la describe. Podríamos mostrar otras muchas variantes textuales en donde Orígenes es plenamente consciente de la existencia de manuscritos o al menos variantes textuales distintas, que leía él o que leía Heracleón. En este caso, dice Orígenes, nosotros no ignoramos que en casi todos los manuscritos se encuentra esto pasó en Betania y que parece que esta lección es bastante antigua. Al menos nosotros hemos leído también Betania en Heracleón. Sin embargo, al ir a los lugares en la búsqueda de las huellas de Jesús, de sus discípulos y de los profetas, nosotros nos hemos persuadido que no es necesario leer Betania, sino Betábara, ¿no? Es decir, dos variantes textuales. Heracleón leía Betania, Orígenes leía Betábara. Con respecto a el segundo punto, la teología de Orígenes, dividiremos este apartado en las siguientes secciones. Las influencias filosóficas en la exégesis del Evangelio de Juan, podríamos haber tomado varias, en este caso la cuestión del neoplatonismo, y otra cuestión muy importante y muy desafiante tanto en la traducción como en la obra en general de Orígenes, y a la que hemos titulado El joven y el anciano Orígenes, continuidad o ruptura de las doctrinas de la preexistencia y la apocatástasis en su actividad en Alejandría y en Cesarea. Con respecto a la cuestión de las influencias filosóficas en la exégesis del Evangelio de Juan, somos plenamente conscientes que la cuestión de las influencias filosóficas también podría haber sido analizada desde Platón, Filón de Alejandría o el platonismo medio en general. En esta ocasión, en esta comunicación, hemos elegido la cuestión del neoplatonismo, porque según nuestro criterio es uno de los temas que más estudio requiere. Al respecto, en el año 1958, el prestigioso especialista francés Étienne Gilson, refiriéndose a la obra de Orígenes de Alejandría, escribía que Orígenes nos ofrece el interés de representar con bastante exactitud la versión cristiana de la visión del universo, cuya versión pagana puede leerse en las Eneas de Plotino. Es decir, Gilson veía muchísimos puntos de contacto y más que de contacto, de similitud entre Orígenes y Plotino. El teólogo suizo Hans Kuhn afirmaba lo siguiente: el cristiano puede hablar de Padre, Hijo y Espíritu sin tener que identificarse como Orígenes con la doctrina hipostática neoplatónica. Es decir, en estas dos interpretaciones, tanto la de Hans Kuhn como la de Étienne Gilson, Orígenes habría dicho algo muy similar en clave cristiana a lo que había pensado el gran maestro neoplatónico Plotino. Esta línea de lectura era sin duda la continuación de una tradición de siglos que vio a Orígenes como un cristiano que había quedado preso de categorías filosóficas extrañas al mensaje propio del cristianismo. Sin embargo, a partir del gran esfuerzo de, por ejemplo, el padre Henry Croussel, Marguerite Hart, Manlio Simonetti y otros especialistas, comenzó a surgir a mediados del siglo XX otra línea de interpretación que se esforzó en mostrar que el núcleo esencial de la obra del maestro alejandrino debía centrarse en su lectura hermenéutica del texto bíblico. Así fueron publicados, hace pocos años, libros tan sugerentes como el del estudioso británico Marcus Edwards,
que llevaba hasta un título muy sugerente, Origin Against Plato, Orígenes contra Platón. La polémica parecía haberse apaciguado, pero sin embargo en el año 2012, la aparición de la segunda traducción al italiano del comentario al Evangelio de Juan sorprendía con la siguiente afirmación de Girgenti en la introducción a esta obra. Comentando particularmente el prólogo, Orígenes deduce una estructura teológica que sería impensable sin referirse a la enología neoplatónica. Así como el ser deviene del uno que está más allá del ser y al uno retorna necesariamente, así el Hijo proviene del Padre que es el uno y a él siempre retorna. La contundencia de esta reflexión acerca de la utilización por parte de Orígenes de la estructura teórica neoplatónica en la reflexión del prólogo de Juan, obliga sin duda a hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el neoplatonismo que Orígenes conoció y utilizó? Una respuesta posible debe sin duda remitirnos al nunca concluido debate acerca de la posibilidad de un maestro común a ambos, Amonio Sacas, que sin duda de alguna manera los dos lo conocieron. Pero sobre esta cuestión es también importante citar el artículo de Christian Henselmann, en donde el especialista alemán afirma, y esto es una hipótesis de trabajo muy interesante, que el neoplatonismo de Orígenes sería varias, por lo menos 2 décadas anterior al de Plotino, es decir, justo al revés de cómo se pensó durante mucho tiempo, ya que en él aparecen los 2 pilares fundamentales del neoplatonismo, la procesión a partir del uno y la contemplación creativa. En cuanto a la coincidencia de vocabulario entre el comentario al Evangelio de Juan y las Eneadas plotinianas, es evidente. A lo largo de la traducción pude constatarlo. Así, por ejemplo, en los siguientes fragmentos. Ahora, ya vamos a ver que sea evidente la comunión de vocabulario. No quiere decir que Orígenes haya dicho exactamente lo mismo que dijo Plotino, como pensaron en un momento con mucha contundencia Gilson o Hans Kuhn. Entonces, por ejemplo, este vocabulario común, hay textos en el comentario del Evangelio de Juan donde podemos leer lo siguiente, porque Él no sería Dios si no estuviera con Dios, y no permanecería Dios si no perseverara en la contemplación ininterrumpida de la profundidad del Padre. O este otro texto, donde aparece la palabra fuente, pegues, que es una palabra muy usada por Plotino, porque uno y otro tienen la función de fuente, el Padre de la divinidad, el Hijo del Logos. Con respecto al primer fragmento, Corsini, que fue el gran primer traductor italiano del comentario del Evangelio de Juan, ha advertido en este pasaje una gran similitud con la Eneada 5 y con la Eneada 3:8 de Plotino, ya que para Plotino el nous es imagen del uno y existe en cuanto lo contempla. En cuanto al segundo, se destaca el uso del término fuente, pegues, que en Plotino tiene una importancia decisiva en Eneada 6:9. Si bien la semejanza de vocabulario es muy significativa, y el investigador, y en este caso la vi yo como traductora, no puede dejar, no puede no verse. Esto no supone, y esto es una de las conclusiones a las que llegué luego de 10 años de traducción, de ninguna manera que Orígenes organizó el comentario en base a una estructura esencialmente neoplatónica. Y por esta razón se deben tener en cuenta fragmentos como el que a continuación citaremos, en donde Orígenes muestra la originalidad del logos desde una perspectiva estrictamente joánica y por lo tanto cristológica. Y así dice Orígenes: es necesario agregar que después de haber producido, si yo oso decir, una sabiduría viviente, Emsijón Sofía, Dios le ha confiado el cuidado de dar, según los modelos que están en ella,
el modelaje, la forma y puede ser incluso la existencia a los seres y a la materia. Vemos entonces que Orígenes era un teólogo culto que vivía en Alejandría y era imposible que no conociera vocabulario platónico, vocabulario neoplatónico, pero no por eso organizó toda la estructura de esta obra magna que fue el comentario del Evangelio de Juan con una estructura neoplatónica. Es decir, Orígenes tenía muy clara las diferencias y los límites entre la tradición platónica, griega en general, y la tradición hebrea cristiana. Solo a modo de reflexión final de este apartado, podríamos decir que para Orígenes, solo una sabiduría viviente puede permitir el paso del logos del principio al logos hecho carne. Dicho esto, entonces, retomando, hemos visto cómo Orígenes era consciente de las diferentes variantes textuales en el comentario del Evangelio, variantes textuales del Evangelio de Juan para hacer la exégesis de este texto. Vimos también cómo, si bien el vocabulario neoplatónico, eso no significa que sea un autor que sigue la misma estructura del neoplatonismo. Ahora sí vamos a entrar a un tema por demás desafiante y que realmente luego de 10 años de traducción me interesa mucho decir y comunicarles cuál fue mi conclusión. El tema es si hubo continuidad o no, o ruptura en todos estos años, que fueron muchos, desde que Orígenes comenzó a escribir el comentario del Evangelio de Juan, sobre los 30 y pico años en Alejandría, hasta que lo concluyó en Cesarea cerca de los 60. Es decir, acá hay una gran cuestión. Si la doctrina de la preexistencia, la doctrina de la apocatástasis fueron, como se dijo alguna vez, pecados de juventud, o si realmente la continuó. Este debate sale a la luz porque, vamos a entrar en tema, algunos especialistas han sostenido que como consecuencia de los problemas que Orígenes tuvo en Alejandría, no olvidemos que Orígenes tiene un gran problema con el obispo Demetrio y es expulsado de Alejandría de una manera muy terrible. Y bueno, va a Cesarea, donde forma también una escuela. Y entonces, bueno, algunos dicen que en Cesarea cambió su estilo y de un estilo más teológico de investigador pasó a un estilo más catequético. Así, por ejemplo, este punto de vista ha sido sostenido por un gran investigador y también traductor del comentario del Evangelio de Juan, Ronald Heine, en un libro magnífico que se llama Origen Scholarship in the Service of the Church. Este gran especialista sostenía que quizás a causa de una decisión personal, el alejandrino había modificado este estilo especulativo centrándose en uno más bíblico y catequético. La cita textual de Ronald Heine dice lo siguiente, es una traducción, ¿cierto? El libro está en inglés. He hecho un serio intento en este libro para tratar por separado las obras de Orígenes en Alejandría y sus obras en Cesarea, sin arrojar su contenido en un solo recipiente y agitarlas para dar una visión homogeneizada de su pensamiento. Esta separación también distingue, por consiguiente, entre el pensamiento del joven y del anciano Orígenes. Ninguna de estas distinciones ha sido tomada muy en serio en los estudios de Orígenes. El argumento de este libro es que las nuevas situaciones trajeron nuevos problemas a Orígenes, y estos nuevos problemas le hicieron dirigir su atención en nuevas direcciones y a veces incluso a repensar posiciones antiguas. Bueno, nuestra perspectiva, luego de 10 años de traducción,
de este texto es muy distinta, ya que consideramos que estos análisis, que quizás podrían aplicarse a otros textos, no son válidos para el estudio del comentario del Evangelio de Juan, debido a que existe en esta obra una continuidad temática desde el primer libro, del libro 1, al último libro, el 32. Recordemos que lamentablemente no se conservaron los 32 libros, solo se conservaron 9 libros y en algunos casos falta o el principio del final y algunos fragmentos del libro 4 y 5, pero libros enteros se perdieron. De todas maneras, con lo que nos quedó, que por suerte el libro primero y el libro 32 están completos, creemos que estamos en condiciones de afirmar que no hubo ruptura en cuanto a estas dos doctrinas tan mal comprendidas por la posteridad y, diría yo, tan injustamente condenadas. Entonces, hemos llamado a esa continuidad bíblica filosófica, ya que se ve reflejada en las doctrinas de la preexistencia y apocatástasis que reaparecen a lo largo de esta obra maestra. ¿Cómo podemos probar esta aseveración de la continuidad? Justamente comparando un fragmento del libro primero con un fragmento del libro 32. Este rastreo, por supuesto, podría hacerse a lo largo de los 9 libros del comentario, pero bueno, por razones de tiempo nos circunscribiremos al primero y al último, como una forma de probar la continuidad de líneas doctrinarias. Comenzaremos por la doctrina de la preexistencia. En artículos anteriores hemos sostenido que desde nuestra perspectiva, la doctrina de la preexistencia no es, como la sostuvo Crusell, la hipótesis favorita de Orígenes y al mismo tiempo la más extraña de su teología. Es decir, con toda la admiración que sentimos hacia Crusell, por haberlo cuidado y defendido tanto a Orígenes, discrepamos en que primero sea hipótesis y segundo sea lo más extraño de comprender. Por el contrario, hemos afirmado que es un pilar fundamental de su doctrina, sin la cual toda la belleza y profundidad de sus posteriores desarrollos se derrumba por completo. Por tal razón, hemos intentado también clarificar y resignificar la palabra preexistencia, en latín praexistentia. Es decir, es indispensable destacar al respecto que el verbo utilizado en el texto de las condenas del Concilio de Constantinopla fue prupargo, que es también el verbo que Orígenes utiliza en el libro 2, fragmento 129 del comentario del Evangelio de Juan, al referirse al logos que está desde el principio en el alma. En el análisis de este verbo está la clave de por qué en el fondo la palabra preexistencia, que ni siquiera Rufino utilizó en su traducción del De Principis, no fue bien entendida y cómo hay que resignificarla y recuperar lo que este verbo significa. Vuelvo a repetirlo, prupar. Este verbo está formado por las preposiciones pro y hipo, que significan antes y debajo de, respectivamente, y el verbo argo, que entre sus múltiples significaciones puede ser traducido como dar origen, comenzar, preceder, ser la causa de, etc. Si unimos todos los matices de este complejo y hermoso verbo y lo aplicamos a la obra de Orígenes, en donde lo que da origen hace alusión a la sabiduría eterna de Dios y de su Hijo, creemos que debería ser entendido como la eternidad del principio que está antes del tiempo y subyace en él. Es decir, que la clave para comprender a Orígenes es esta relacionalidad entre eternidad y tiempo. Por esta razón consideramos que la clarificación del término preexistencia permitirá comprender el objetivo del maestro alejandrino, que está dirigido a mostrar la continuidad de la eternidad en el tiempo y cómo esta eternidad del principio convive con la dimensión material que está sujeta al tiempo y al espacio. En otros términos,
que las criaturas intelectuales, noes, nosotros hemos preferido no traducir noes por criaturas racionales, sino por criaturas intelectuales, que luego, a partir de la encarnación en el plano físico, Orígenes las llamará lógica, jamás pierden la herencia espiritual proporcionada por Dios a través de la imagen inscrita en ellas. Esta imagen, que jamás pueden perder, les otorga la capacidad de devenir y asemejarse a Dios a través del progreso espiritual. Y así lo expresa en el libro primero, al escribir que es necesario preguntarse si mientras que los santos, en griego hagios, llevaban en la beatitud, que sería casi un término sinónimo a noes, llevaban en la beatitud una vida totalmente inmaterial e incorpórea, el que recibe el nombre de dragón no merece ser el primero en estar vinculado a la materia y a un cuerpo, ya que él cayó de la vida pura. Esta doctrina de Orígenes de que en realidad, por un cansancio de amor, que eso lo tenemos en el Principis, las criaturas intelectuales o los noes habrían caído, pero la caída no significa desconexión de esa imagen inscripta en ella desde la eternidad. Entonces, esto lo encontramos en el libro primero, pero de una manera muy similar, es donde está claramente expresada en este texto, si ustedes lo vuelven a leer, la doctrina de la preexistencia, lo vuelve a reaparecer en el libro 32. Es decir, el problema de la palabra preexistencia, así como ha sido trabajado durante siglos, es la idea de de que la existencia real en realidad sería como más fuerte o más real, si cabe la palabra, que la pero lo que Orígenes está diciendo es otra cosa, hay continuidad entre la eternidad y el tiempo. Entonces, en esta descripción que está en el libro primero se ve totalmente la continuidad en el libro 32, el último libro conservado, donde Orígenes dice: en efecto, habiendo sido muchos los príncipes, uno solo ha caído, otra vez el tema de la caída, y es como él y a imitación de su caída que caen los pecadores, porque así como aquel príncipe que estaba en la divinidad ha caído, así también aquellos a los que el Logo dice: yo he dicho, vosotros dioses sois e hijos del Altísimo, todos vosotros, luego de haber caído de la beatitud, y a pesar de que ellos no eran originariamente hombres, mueren como hombres y caen como uno de los príncipes. Si comparamos estos fragmentos, es evidente el uso de los mismos términos. Los más significativos son sin duda los siguientes. En Macarioteti, es decir, beatitud, tes Macariotetos, apopeson, es decir, caída, apopesontes, piptusin. En ambos fragmentos el alejandrino sostiene la existencia de una condición originaria previa a la transformación en ángeles, seres o demonios, a los que denomina beatitud, tes Macariotetos. Creemos que estos fragmentos claramente muestran que la doctrina de la preexistencia no es una hipótesis, sino un supuesto fundamental del sistema del alejandrino que ha mantenido a lo largo de toda su vida. En ese sentido, pensamos que las condenas del Concilio de Constantinopla a la doctrina de la preexistencia se hicieron desde un paradigma teológico y filosófico que impidió comprender la relación existente entre tiempo y eternidad, entre principio y fin, entre gracia y libre albedrío. Luego vamos a ver brevemente la otra gran condena, la otra gran doctrina condenada, que fue la doctrina de la apocatástasis. La doctrina origeniana sobre un estado preexistente de todas las inteligencias, en el que tuvo lugar un proceso de diversificación a raíz de la decisión voluntaria de las mismas de disminuir el amor hacia lo divino, tiene su correlato en la doctrina de un retorno universal y salvífico de todos y cada uno de los seres en la unidad. Ven que acá hablo de la decisión voluntaria porque evidentemente este es otro de los grandes temas de Orígenes.
el, diría, maravilloso y perfecto equilibrio entre gracia divina y libre albedrío. Orígenes sostiene que las criaturas intelectuales o los noes cayeron por una decisión de libre albedrío, y también por una decisión de libre albedrío alcanzarán la libertad plena a través de el progreso espiritual. Con claridad y contundencia, la investigadora y gran estudiosa italiana Emanuela Principali ha afirmado que en todo el arco del tiempo y en todos los géneros literarios de la producción origeniana se encuentra confirmación de esta doctrina. Esto tendrá lugar en un momento bien determinado, al término de una sucesión ininterrumpida de siglos o mundos, en el momento del fin último, según lo expresado por Pablo en 1 Corintios 15, 23-28. La interpretación de este último texto constituye, sin duda, la base de la noción de apocatástasis origeniana. También la investigadora Hilaria Ramelli ha señalado que la tensión existente entre la providencia divina y la libertad de las criaturas alcanza para Orígenes su reconciliación en la apocatástasis. Y también como muestra de esta continuidad de esta doctrina desde el libro primero hasta el libro 32, Orígenes dice y afirma en el libro primero. En ese sentido, bueno, como decíamos, Orígenes siempre sostendrá la sinergia entre la gracia divina y la libertad humana. Orígenes explica esto en el libro primero al afirmar que yo pienso que este camino tiene su final en lo que se llama la apocatástasis, porque no quedará entonces ningún enemigo más si estas palabras son verdaderas. Es necesario que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será aniquilado será la muerte. En clara continuidad con este fragmento, escribe en el libro 32 del comentario al Evangelio de Juan lo siguiente. Nosotros, sin embargo, decimos que en el sentido más simple, que quizás Jesús, antes de descender a lo que se llama el corazón de la tierra, ha restablecido, y aquí vuelve a usar el verbo apekatestesen, del cual deriva el sustantivo apocatástasis, y en el paraíso de Dios al hombre, a quien había dicho, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, podemos ver que no hay ruptura entre el joven Orígenes en Alejandría con el catequista y maestro de Cesarea, sino que estas dos doctrinas estuvieron siempre presentes en su obra y que en realidad el gran problema es que no fueron comprendidas a través de las condenas y a través de siglos. Estos bellos textos del comentario nos permiten comprender que el objetivo fundamental del alejandrino al postular su doctrina de la restauración final o apocatástasis es la demostración del amor divino como único motor de la historia de la salvación. Y como conclusiones diremos lo siguiente. Tal como afirmamos al comienzo de nuestra exposición, esta comunicación ha intentado realizar una hoja de ruta para todos aquellos jóvenes deseosos de estudiar a este gran autor acerca de las diversas interpretaciones que ha tenido el comentario del Evangelio de Juan, de Orígenes. Estamos convencidos que la doctrina de Orígenes ha tenido el mérito de conciliar un inmenso conocimiento de diferentes líneas teológicas y filosóficas con la existencia de un núcleo sistemático y preciso que se encuentra a lo largo de esta bella y compleja obra. También estamos convencidos que Orígenes, a lo largo de toda su vida, distinguió con claridad entre la tradición cristiana y griega. Cuando nos referimos a una clara distinción entre tradiciones, estamos sosteniendo que Orígenes representa el modelo de un teólogo cristiano, consciente plenamente de las diferencias entre ambos paradigmas, es decir, paradigma griego y paradigma cristiano. Es decir, Orígenes era consciente de las tensiones existentes entre ambas tradiciones y con la genialidad que lo caracterizó, no buscó eliminar estas tensiones, sino más bien distinguirlas
y usarlas cuando hiciera falta iluminar alguna cuestión del texto bíblico. En ese sentido, Orígenes representa el modelo de un teólogo cristiano absolutamente comprometido, no controvertido, que no teme reflexionar sobre cuestiones difíciles y que requieren muchas veces confrontar su posición religiosa con ideas filosóficas diferentes a las suyas, respetando el fondo de verdad que fuera posible encontrar en ellas. Es decir, Orígenes realmente fue un gran teólogo, un gran maestro, un gran investigador, que no temió investigar otras doctrinas y ver el fondo de verdad que hubiera en ellas y otras, bueno, criticarlas si hacía falta. En última instancia, decimos para concluir esta comunicación, que la fuerza mística de sus obras se nutre en última instancia de su profundo amor por la búsqueda de la verdad. Muchas gracias nuevamente por esta invitación y bueno, espero realmente que este semillero siga creciendo y fructificando. Nuevamente gracias al profesor Orlando por esta invitación.